Bueno, ahora en realidad lo que vamos a tratar de hacer es trabajar un poco con la base. Lo primero que vamos a hacer es tratar de replicar esta tabla descriptiva donde nos pone cada una de las variables y vamos a ver si tenemos los mismos valores. Esto nos va a ayudar a saber si estamos trabajando o no con la misma base, ¿no? Entonces ahora lo que voy a hacer es, yo ya tengo abierto el Stata, voy a compartir con ustedes ya la base abierta, se las voy a colgar en la web, ¿no? Entonces lo primero que vamos a hacer es, vamos a poner zoom, que es para describir, ¿no? las variables que queremos ver, y las variables que vamos a ir viendo van a ser growth, que es la tasa de crecimiento, vamos a tener el logaritmo del Producto Real Per Cápita, pero retrasado una variable. La escuela, donde acá vamos a tener la variable que se utiliza es el logaritmo natural de la escuela secundaria, ¿no? De la gente enrolada en la escuela secundaria, de la matrícula. En el anexo se tienen cuáles son las fuentes de cada una. Las dos primeras son de la Penword Table y la segunda es de... la tercera es de WDI. Después tenemos también el total de años de escuela que se puede utilizar, ¿no? Bueno, la otra es el crédito sobre el PBI, el logaritmo natural, ¿no? Este es de apertura, esta es la cantidad de líneas telefónicas, el KG es el tamaño del gobierno, Polity 2 es una medida fíjense que va de 10 a menos 10, y es una medida de restricciones políticas o de competencia política, ¿no? Después tenemos la inflación, y tenemos el L price es, ¿cómo es que se llama? La tasa real del tipo de cambio. Después tenemos banking crisis, que son las crisis bancarias, ¿no? Un indicador que va entre 0 y 1 si tuvo o no en ese año particular una crisis bancaria. Y después los términos de intercambio, que lo que nos muestra es, es un indicador de si los precios de las commodities se dispararon o no se dispararon en ese año. Entonces, si nosotros ponemos zoom, todo esto entre los años 1969 y 2011, es decir, 1970 y 2010, y que además sea para los países en los cuales tenemos una tasa de crecimiento, nos dé esta tabla que vemos acá, que es la misma que teníamos cuando mirábamos en el paper, en la presentación, que teníamos los resúmenes, ¿no? La misma cantidad de observaciones, los mismos máximos, los mismos mínimos, los mismos desvíos estándar y las mismas medias. Es decir, que podemos saber que estas son las variables que queremos usar, ¿no? Y después, bueno, vamos a pasar entonces a hacer las regresiones, ¿no? Acuérdense que la siguiente tabla que teníamos era donde corríamos con momentos generalizados y con las square. Entonces, vamos a correr esta regresión con la misma tabla a ver si nos sale. Hay una nota que es muy importante, que es la nota 17,
en la nota 17, se las traduzco un poco, dice, por ejemplo, algunas variables explicativas, como X, pueden ser en sí mismo una función de la variable dependiente, y la estimación dinámica del panel en presencia de efectos FICO por país generalmente arroja estimaciones sesgadas, ¿no? Por lo tanto, instrumentamos las variables endógenas en niveles con retrasos en sus primeras diferencias y limitamos el conjunto de instrumentos a un retraso para asegurar que el número de instrumentos no crezca demasiado en la estimación generalizada de momentos. Y además, evite sobreajustar el modelo utilizando la solución de colapso. O sea, que usemos collapse en el stata para el comando extabon, ¿no? Entonces lo que nos está, extabon 2, lo que nos está diciendo es que usemos este comando. Para los que no lo tienen, cuando están en stata, ustedes pueden, a ver si lo comparto, los que no la tienen, la pueden buscar de la siguiente manera. Ustedes ponen, por ejemplo, yo ya la tengo cargada, pero ponen en search, ponen Xtabon, que buscar en la web, y eso les va a permitir cargar el comando. Ahora vamos a correr la regresión. Para eso, a ver, ya lo tengo armado, vamos a correr la regresión de momentos generalizados, con todas estas variables, con lo que nos sugiere, que es utilizar también collapse, y también hay otra nota donde dice que es en un solo paso. Entonces, corremos esta regresión y vamos a ver los resultados. Acá, ¿no? Vamos a ver que estos resultados son los mismos que tenemos en la otra tabla, ¿no? Fíjense. No, acá estoy en la de que es consuma, y acá están los resultados. Fíjense que el logaritmo del PBI real rezagado tiene 0,78, ¿no? Que en la tabla que veíamos, ¿cómo se llama? En el libro, también tiene ese mismo resultado, ¿no? Tiene mucha incidencia el PBG de los 5 periodos anteriores, ¿no? Y después fíjense que tenemos para las políticas estructurales, ¿no? Que son el enrollment, la tasa de matriculación en la secundaria es positiva y es 0,02, y por ejemplo la tasa de crédito doméstico sobre el PBI también es positiva en 0,07, y si nos fijamos en lo que nos da en nuestra estimación, vamos a ver que es exactamente lo mismo. En realidad acá tenemos más decimales, pero tenemos 0,178, es decir, 0,12, y el ECREDIT, que es 0,74, ¿no? Y teníamos que en la escuela nos daba 0,2, en el crédito en la tabla aparece 0,7, la apertura aparece con 0,8 positivo, el tamaño del gobierno en 0,26 negativo,
la infraestructura en teléfonos, líneas telefónicas, per cápita, ¿no? Aparece positiva con 0,14. El de esta variable que medía un poco sobre cuestiones que tenían que ver con libertades políticas es casi cero, ¿no? Porque menos 0,02, de hecho, fíjense que tiene un intervalo que está entre negativo y positivo. Después tenemos L price, que era el tipo de cambio real, ¿no? Que es negativo, ¿no? Cuanto más se aprecia, más negativo es el efecto sobre el crecimiento. La inflación también es negativa, y las crisis bancarias también, y el índice G, que era cuando teníamos, ¿cómo se llama?, alguna corrección externa, como puede ser algo que favorezca al país en particular, que sube, como puede ser la crisis, ¿cómo se llama?, la liquidez en los préstamos, la baja en las tasas de interés, y los términos de intercambio, que todas estas afectan positivamente. Entonces, podemos construir exactamente los mismos resultados si queremos construir ahora la columna 2 de esa tabla. Utilizamos el comando extreg y nos da la siguiente estimación. Yo les voy a poner también, en las diapositivas les voy a poner estos comandos ahora cuando se los suba, así ustedes las pueden usar. Y vemos que estos resultados también son los mismos, y los signos esperados son... los signos son los esperados, es decir, que serán los signos que esperábamos que sucedan. Y ahora vamos a ver el último gráfico que teníamos. Acá. Donde son los efectos, estimar los coeficientes de cómo afectan a cada uno de cómo afecta a cada uno de los componentes en el crecimiento del PBI, ¿no? Acá lo que se hace es, se usa la desviación estándar para calcular los efectos del crecimiento, y tratar de analizar cuál es el efecto que tenemos. Entonces lo que vemos es que las líneas telefónicas, que es una medida de infraestructura, es lo que más afecta el crecimiento en largo plazo. Obviamente tenemos el crédito sobre el PBI, tenemos la apertura, los términos de intercambio. Todas estas son cuestiones que afectan positivamente al crecimiento. La segunda es un efecto externo, ¿no? Y después, en forma negativa, tenemos obviamente el tipo de cambio real, la inflación, las crisis bancarias y el tamaño de los gobiernos. Bueno, yo les voy a dejar, entonces les voy a subir a U24 este PowerPoint, donde les voy a poner abajo, sobre todo para las dos tablas anteriores, cómo se hace cada una. Les voy a subir la base y nada, espero que lo miran, se puedan divertir un poco y que hayan visto un poco la diferencia entre cómo se estima hoy en día y cómo estimaba Barro hace un tiempo las regresiones más clásicas.